¿Hay suficiente espacio en el fondo? Hola amigos, bienvenidos. En este vídeo vamos a seguir hablando de Feynman y la nanotecnología. Vamos a ver lo que contaba en 1959, en su charla ¿Hay suficiente espacio en el fondo? Bueno, por si no os lo había dicho antes y para que entendáis la relevancia que tenía Feynman en el mundo científico, tan solo tenía 24 años cuando participó en el proyecto Manhattan. Además, en su estancia en Los Álamos, le encantaba descifrar combinaciones y abrir cajas fuertes, donde se escondían materiales y documentos top secret solo por diversión. Pero bueno, cajas fuertes aparte, una de sus charlas más importantes y visionarias es de la que os quiero hablar hoy. En 1959, "There's a plenty room at the bottom" podría traducirse como "hay suficiente espacio en el fondo". Y no se refería a que quedaban asientos libres al final de la sala para escuchar su charla. Se refería a que había algo más allá del límite de lo conocido, que había más por descubrir más allá de las fronteras de la ciencia. Decía Feynman, de lo que quiero hablar es del problema de manipular y controlar cosas en la escala de lo pequeño. En resumen, lo que quería dejar claro es que en teoría no había ninguna ley física que dijera que no se pudieran hacer cosas como crear computadoras diminutas o incluso escribir toda la información que contenían todos los libros escritos hasta el momento en una mota de polvo. Suena loco, pero realmente no hay ninguna ley física que diga que sea imposible hacerlo. Pero claro, en aquel momento no existían métodos ni se había avanzado tanto tecnológicamente, al menos no tanto como para demostrar que ciertas de estas ideas locas que tenía Feynman se podían llevar a cabo. Él fue el primero en descubrir esto. De hecho, decía que la nanotecnología sería un campo que tendría una gran cantidad de aplicaciones técnicas y si os dais cuenta, hoy en día la mayoría de aparatos tecnológicos y el tamaño que tienen se lo debemos a la visión que tuvo en investigar el nanomundo. Como decíamos, Feynman estaba un poco adelantado a sus tiempos, ya que por aquel entonces no se tenían las herramientas para realizar los trabajos con los que él fantaseaba. Ninguna de las técnicas de manufactura conocidas hasta el momento le iban a permitir fabricar objetos en la nanoescala. De hecho, en aquella época no es que no se pudieran manipular moléculas ni átomos, es que ni siquiera eran capaces de verlos. Tuvieron que esperar a los años 80, donde la situación empezaría a cambiar. En esa época ya contarían con la capacidad de ver, medir y manipular esas escalas nanométricas. Richard Feynman no podría disfrutar de las visionarias ideas que tuvo y que nos dejó tras su muerte, ya que en 1988 moría a causa de un cáncer. Pero ¿cómo sería posible llegar a observar, medir y manipular los objetos del nanomundo? ¿Qué maquinaria iban a utilizar? En este vídeo vamos a hablar de las herramientas para ver el nanomundo. En primer lugar, hablaremos del microscopio electrónico de transmisión, después del microscopio electrónico de barrido y por último del microscopio de efecto túnel. Seguramente hayas usado un microscopio óptico alguna vez. El microscopio, como todos sabemos, es un instrumento que nos permite ver objetos muy pequeños, tan pequeños que no somos capaces de ver a simple vista, o al menos no con esa resolución. La mayoría de microscopios ópticos tienen al menos dos lentes y básicamente funcionan gracias a la refracción. Vamos, que gracias a los cambios de dirección de la luz se permite que podamos ver en grande algo muy pequeño. Un microscopio óptico nos permite aumentar por 1000 una imagen. Pero cuando queremos ver algo aún más pequeño, tenemos la limitación de no poder verlo con un microscopio. Entonces, ¿qué podemos usar a cambio? Pues para solucionar este problema se inventó el microscopio electrónico. El microscopio electrónico funciona gracias a la física cuántica. En 1925, Louis de Broglie sugirió que el electrón tiene una naturaleza ondulatoria. Y 2 años más tarde, Davison y Hermer confirmaron la difracción de los electrones realizando un experimento clásico. ¿Pero por qué os acabo de contar este rollo de los electrones? Pues mirad,
en 1932, Max Knoll y Ernst Ruska construyeron el primer microscopio electrónico de transmisión. Este microscopio funcionaba igual que el microscopio óptico, el de toda la vida, pero en vez de funcionar con luz, funcionaba con electrones. Como podemos ver, antes teníamos la limitación de lo que nos permitía ver la longitud de onda de la luz visible para el ojo humano. Sin embargo, ahora con el microscopio electrónico de transmisión se usan electrones que tienen una longitud de onda más corta. Esto nos permite llegar a una resolución de miles de veces mejor a la que teníamos con un microscopio. Actualmente, estos microscopios electrónicos de transmisión nos permiten ver objetos del tamaño de décimas de nanómetros. Pero bueno, exactamente cómo funciona este microscopio electrónico de transmisión. Pues mirad, hay una fuente de electrones que tenemos en la parte superior del microscopio y que emite electrones a través del vacío por una columna. Es importante que el vacío sea casi total en el interior del microscopio, ya que los electrones podrían desviarse con las moléculas del aire. En vez de una óptica que enfoca la luz, este microscopio utiliza lentes electromagnéticas para enfocar los electrones en un haz muy fino. El haz viaja a través de la muestra que se está estudiando. Y dependiendo de la densidad del material que queramos observar, algunos de estos electrones que viajan por el haz se dispersan y desaparecen del haz. En la parte de abajo del microscopio, los electrones que no son dispersados chocan con una pantalla fluorescente, en la que se genera una imagen de sombras de la muestra. Y según la densidad del objeto, como decíamos antes, se dispersan los electrones, así que habrá unos que generen una sombra con mayor o menor fuerza, que es la que crea la imagen del objeto. Además, esta imagen que se genera puede ser observada directamente o ser fotografiada y almacenada en un ordenador, así que podríamos verla incluso más tarde, cosa que los microscopios ópticos no nos permitían. Los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta 1.000.000 de veces. El único problema que tienen estos microscopios es que las muestras que se quieran observar tienen que cortarse en películas muy delgadas. Pero ¿qué pasa si ese haz de electrones que viajaba por la muestra lo pudiéramos mover? O sea, no sé si me explico. ¿Y si pudiéramos deslizar el haz para escanear un objeto sin tener que cortarlo? En esas películas tan pequeñas en las que lo tenemos que cortar para verlo desde un microscopio electrónico de transmisión. Bueno, pues de eso se trata el segundo microscopio. El microscopio electrónico de barrido. A ver, tampoco tiene mucho más misterio que el anterior. Seguimos con la misma dinámica de pasar el haz de electrones para ver por dónde se dispersan los electrones cuando los pasamos por un objeto minúsculo, con la diferencia de que podemos barrer ese objeto con el haz por el que viajan los electrones. Esto además nos permite poder aumentar la imagen hasta 10.000 veces, y es que ya con estos microscopios electrónicos de barrido podemos estudiar las propiedades de los materiales que se han fabricado usando la nanotecnología. Pero bueno, no contentos con eso, tenemos además los microscopios de efecto túnel. ¿Alguna vez os ha pasado que estáis durmiendo y estiráis la mano a la mesita de noche para pillar el móvil y mirar la hora? Sabéis que estáis tocando el móvil y lo localizáis gracias al tacto, ¿no? Pues básicamente así es como funciona el microscopio de efecto túnel, que como vais a ver, no tiene nada que ver con el microscopio óptico ni con el electrónico. Lo que hace este microscopio es acercar una sonda a la superficie en la que se encuentra el objeto para medir alguna propiedad física. Por ejemplo, puedes medir el voltaje, la corriente o el campo magnético, y con esta serie de datos se revela la estructura de la superficie. En este caso, el microscopio de efecto túnel tiene una sonda que es básicamente una punta metálica que termina en unos pocos átomos. Esta sonda mide la corriente eléctrica que fluye entre la punta y la superficie. Como dice su nombre, funciona como un efecto túnel. El efecto túnel es un concepto fundamental de la física cuántica. Para entender el efecto túnel, vamos a poner un ejemplo.
Supongamos que tenemos dos alambres de cobre. Queremos hacer pasar la corriente entre ellos. Para que esto sea posible, los alambres de cobre deberían tocarse para que pase la corriente. Pero según la cuántica, no es necesario que se toquen. Y es que si los alambres se acercan a una distancia de décimas de nanómetro, se puede ver cómo hay una pequeña corriente que crece cada vez más cuanto más cerca están los alambres. Este fenómeno, que de forma clásica se llama conducción de corriente a través de un material aislante delgado, se llama en realidad tunelamiento de electrones. Y es que esa es la base para entender el microscopio de efecto túnel, que tiene la propiedad de sentir la cantidad de conducción eléctrica que está entre la superficie y la punta metálica. Pues con este microscopio somos capaces incluso de visualizar átomos. Eso sí que es un fenómeno y no el efecto túnel. Bueno, ya hemos llegado al punto en el que entendemos cómo somos capaces de ver el nanomundo. Con estos microscopios de los que os he estado hablando, tenemos las bases de lo que nos viene a continuación. Ya sabemos cómo podemos verlo todo, o casi todo, pero ¿cómo modifican el nanomundo? Lo veremos en el próximo vídeo. Aquí te espero. Por cierto, no olvides dejar un like y compartir si te está gustando mi contenido, porque me ayudas ya no solo a llegar a más gente a la que le pueda interesar mi contenido, sino a hacer crecer mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.